¿Qué hay detrás de los trastornos de la alimentación? Hola, nuevamente bienvenidos a mi canal. Soy María Paulina de Villarreal, psicóloga y magíster en psicología clínica. El día de hoy quiero que hablemos de un tema supremamente importante que son los trastornos de la alimentación. Este tema es como ese tema que ha estado por allá calladito, pero que realmente hay muchas cosas que empiezan a surgir y que últimamente sí ha sido un tema que empieza a sonar mucho en redes sociales y en muchas otras partes, y por eso creo que es muy importante que lo hablemos. Creo que los trastornos de alimentación no solo son importantes por el impacto que tienen en cuanto a nuestra salud mental, sino también por el impacto que pueden tener en cuanto a la salud física. Porque realmente cuando empezamos a tener esta relación difícil con la alimentación, hay muchas cosas en nuestra salud física que se pueden llegar a afectar, incluso hasta el punto de llegar a una hospitalización. Entonces, si este es un tema que te interesa, que te llama la atención, que crees que alguien que conoces o que de pronto tú puedas estar viendo algo similar, te invito a que te quedes para que podamos aprender un poco más. Primero, entonces entendamos qué son los trastornos de alimentación. Realmente hay muchos, hay varias categorías, pero lo más importante es que entendamos que se caracterizan porque tienen una relación difícil con los alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que es una relación que se caracteriza por la restricción, por disminuir porciones, por esa crítica constante no solamente a los alimentos sino al cuerpo, por esa necesidad de estar controlando absolutamente cada detalle de lo que estamos comiendo. Pero también si me descontrolo, entonces llegan esos castigos, esas restricciones, esos otros comportamientos como para compensar y para poder resolver de que si me pasé con cosas de comida, entonces hago, por ejemplo, mucho más ejercicio. Aquí les estoy dando como un brochazo supremamente gigante de qué son los trastornos de alimentación, pero también se pueden ver desde cosas muy comunes como la moda fit que estamos teniendo actualmente, que no como carbohidratos o que todo tiene que ser bajo en azúcar, que las porciones son súper chiquitas. Entonces es muy importante que empecemos a prestar atención a todas esas señales de alarma, y eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Vamos a encontrar de pronto como qué puede generar que lo desarrolle, cuáles son algunas señales de alarma y qué podemos hacer frente a estas señales de alarma si llegasen a aparecer. Entonces, algunos factores psicológicos que pueden pasar frente a la situación de un trastorno de alimentación son: 1. La autoimagen y la autoestima. ¿Esto qué quiere decir? La imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, valga la pena la redundancia, está alterada. Es decir, no tenemos como esa capacidad de ver claramente de pronto esa imagen que nosotros estamos de verdad generando, por decirlo de alguna manera, porque empezamos a ver nuestro cuerpo de una forma distorsionada. Y también el autoestima, como esa valía, eso que podemos ver sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades, cualidades, todo está demasiado centrado desde la imagen física. También podemos encontrar mucho esa necesidad de control y el perfeccionismo, es decir, ese deseo de que todo tiene que ser milimétricamente como debe de ser, que hay una única manera perfecta de hacer las cosas, que todo lo tengo que controlar, que todo lo tengo que modificar yo, porque eso lo que empieza a generar es precisamente que cuando algo se me sale de control me genera demasiado malestar. Entonces, cuando tenemos como estos rasgos, también somos de pronto un poco más propensos a vivir en este tipo de procesos. También hay algunos factores biológicos, por ejemplo la genética. Muchos estudios han demostrado que hay algunos factores genéticos que me pueden predisponer un poco más a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Y también algunos desequilibrios químicos, pues sabemos que todo nuestro organismo funciona desde neurotransmisores, desde químicos que regulan el hambre, que regulan como nuestra necesidad de estar saciados, nuestro apetito, y muchas veces eso también puede estar alterado, que genere pues que seamos más propensos a desarrollarlo. Por el otro lado están los factores sociales y los factores culturales, que ahí la primera y la más importante es la presión social. Siempre existe esa presión social de debo estar flaco, de cómo se debe ver un cuerpo, de qué es lo que debemos comer, cómo nos deberíamos de ver y estar físicamente. Entonces están como todos esos deberías y esas normas sociales que generan presión a que vayamos todos por exactamente el mismo camino, cuando no entendemos que genéticamente y físicamente todos los cuerpos son diferentes. También están los medios de comunicación, que se ha vuelto muy viral o muy famoso, que en los medios de comunicación siempre hablamos de la delgadez, de cómo se deben ver los cuerpos, de esas expectativas, por ejemplo, del tipo de modelos que contratan en ciertas marcas. Entonces todo empieza a generar ruido. Muchas veces creemos que estamos permeados, pero luego empezamos en pronto a escuchar un poco más nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, esas críticas, y vamos cayendo sin darnos cuenta en todo este mismo medio de comunicaciones, toda esta misma presión social y en este discurso que siempre está pues como desde ese lado, y que obviamente va a favorecer notablemente
esos trastornos de la conducta alimentaria. Y por otro lado están los factores ambientales, por ejemplo, las dinámicas familiares, que aquí yo hago la exclusión muy grande. Yo estoy seguro que ningún papá quiere hacerle daño a su hijo, pero a veces hay comentarios como, ay, a los gorditos solo los quiere la mamá. Tienes que comer muy bien porque a las niñas gorditas nadie las mira, porque la celulitis es muy fea. Entonces miren que desde ya estamos intentando que los hijos se vayan por un comportamiento de alimentación más saludable probablemente, pero a veces no entendemos el trasfondo de esos comentarios y esas frases que a veces hacemos, y esto puede generar muchísimo ruido internamente en pro de un trastorno de la conducta alimentaria. Y también están los eventos traumáticos, cuando hay abuso, cuando hay duelos, cuando hay rupturas muy fuertes en el ciclo vital, pues a veces puede también ser un poco más vulnerable a desarrollar este tipo de trastornos. Ahora quiero que hablemos de algunas señales y síntomas que podemos reconocer en estas situaciones. Algunas señales puede ser como esa preocupación excesiva por el peso. Obviamente que hay una exclusión muy grande, cuando de verdad desde la parte médica los médicos me dicen, vení, es que tenemos que estar pendientes del peso porque tienes obesidad, porque con el peso así te vas a afectar las rodillas. Eso es una cosa, eso es por la salud física, pero cuando no hay ningún motivo de salud física, pero yo estoy con esa preocupación excesiva por el peso, es un momento importante. Como les decía, cuando empiezo a eliminar algunos alimentos, no es que yo no como arroz, no es que yo no como pan porque me engorda, supremamente importante. Cuando empezamos a ver que las porciones se disminuyen notablemente, o que estamos desde ese, yo solamente cocino con este tipo de aceite o esto porque me genera menos malestar, porque es que eso va a controlar la grasa. Miren que son verbalizaciones que, si las vemos muy descontextualizadas, pueden ser algo muy normal, pero cuando empezamos a ver que estas aparecen muy juntas, obviamente empieza a prender muchas alarmas. Y también es muy importante estar pendiente en esos cambios drásticos de peso. Cuando empezamos a ver que la persona baja muchísimo de peso, o luego sube, o pasa una semana comiendo solamente 2 alimentos y después de la nada está comiéndose el mundo entero. Todos esos son cambios que nos empiezan a llamar la atención y que es importante que les demos como ese zoom que se necesita. Es muy importante esta detección temprana. ¿Por qué? Porque entre yo más rápido me dé cuenta, más rápido voy a actuar, menos fuerza va a haber cogido este tipo de situaciones y de pensamientos y de comportamientos, y va a ser más fácil poder hacerles frente y resolverlo. Entonces, como les decía, bueno, cuando vemos ese aumento de peso o esa baja de peso, obviamente no hay explicación médica, no hay una explicación pues como por una cirugía o por algo que se realizó que era necesario para la salud. Obviamente nos prende alarmas. Segundo, empezamos a ver muchos problemas gastrointestinales, dolor estomacal, constipación, mucha diarrea, que empezamos nuevamente a darnos cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con condiciones médicas. 3, podemos ver un montón de mareos, desmayos. Esto obviamente puede suceder porque nos estamos alimentando menos, porque no estamos comiendo todo lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces empezamos a ver que nuestro cuerpo habla, nos pide más cosas porque no podemos continuar con eso que está pasando. En las mujeres puede verse la amenorrea, esto quiere decir ausencia de la menstruación, porque como no estamos ingiriendo todo lo que necesitamos, nuestro cuerpo no tiene todo lo necesario, este tipo de síntomas comienzan a aparecer. También podemos empezar a ver diferentes problemas dentales, caries, enfermedades en las encías, cambios en el color de los dientes, especialmente cuando las personas suelen inducirse el vómito. Hay un montón de cambios que empiezan a pasar a nivel bucal. Pero también tenemos algunas señales y síntomas más desde la conducta, es decir, desde el comportamiento. Por ejemplo, esa preocupación excesiva. Entonces todo el tiempo estoy pesándome, todo el tiempo estoy mirándome al espejo, estoy revisando diferentes zonas de mi cuerpo. 2, empiezo a evitar situaciones que involucran la comida. Entonces siempre como en la casa, no como afuera, a todas partes. Si voy a una finca me llevo mi coquita y mis cosas ya preparadas, no dejo que nadie cocine, yo soy el que tiene que cocinar absolutamente todo. Vuelve y juega, señales que se van prendiendo. 3, comer en secreto y mentir sobre la alimentación. No dejo que nadie vea cuánto como, qué como. Si me preguntan les digo que sí, que me comí todo. A veces esconder comida para luego botarla también pueden ser algunos comportamientos que pueden ocurrir. Y algunos como ya más rituales de la alimentación. Entonces cortar en pedazos muy chiquiticos, empezar a restringir algunos alimentos, empezar a evitar algunas cosas como muy específicas en la alimentación. También podemos entonces ver las señales emocionales o psicológicas. 1, obsesión con la comida, con los colores, con todo lo de la nutrición. Entonces empezamos a ver que esta persona solo habla de este tema, solo le gusta de este tema, se enoja incluso cuando estamos hablando de ese tema y como que sabe muchísimo y nos explica por qué es mejor cada cosa, desde lo muy milimétrico y muy minucioso. También, segundo, pueden aparecer esos sentimientos de culpa después de comer. Entonces ese típico, yo no me debí comer eso, es que eso me va a caer mal, es que yo no debo comer ese tipo de cosas, esa crítica constante y como ese darnos látigo por lo que me estoy alimentando y por
por lo que me acabo de comer, que muchas veces va acompañado de esas conductas restrictivas o como ese castigo, entonces tengo que ir a hacer media hora más de gimnasio, o entonces mañana no puedo comer absolutamente nada de esto, que eso se empiezan a mezclar un poco con esas señales conductuales. Ese temor constante a ganar de peso, que empezamos a verlos angustiados cuando ese número en la báscula cambia, cuando hay algo que se ve diferente, que todo el tiempo están diciendo, ay, pero es que mírame este gordito, mira lo que está pasando acá. Entonces miren que empiezan a haber muchas señales que cuando vemos una aislada, pues uno dice, bueno, no pasa nada, pues hoy se ve inflada, hoy se preocupó por esto, pero nunca más lo vuelve a decir, o hoy le cayó mal la comida y no quería comer. Pero cuando empezamos a ver que se juntan muchos, ahí sí nos empiezan a prender todas estas alarmas. Y también podemos empezar a ver síntomas desde depresión y ansiedad y cambios de humor, porque estas personas todo el tiempo están en su cabeza desde ese juicio, desde esa necesidad de control, de que empezamos solamente a enfocarnos en eso. Entonces esto puede impactar mucho desde la preocupación, desde cambios en el estado de ánimo, incluso mucha irritabilidad cuando nos juzgan o cuando nos señalan, cuando nos dicen que deben de comer otra cosa. Esto puede ser la peor situación para esa persona. Entonces, un resumen muy puntual de yo cómo debo actuar. Si te das cuenta que hay alguien que tiene estas señales, estos síntomas, recuerden, no es como que los tengo que cumplir todos. Hay algunos que de por sí ya nos empiezan a hacer indicios, y lo más importante es si veo uno o dos, de entrada eso ya nos prende alarma. Pongámosle ese freno de emergencia antes de que aparezcan todos los demás. Entonces es acompañarlo, manifestarle que estás ahí, contarle un poco tu preocupación, esa necesidad de buscar ayuda. Ojo, acá puede ser muy complejo porque ellos inicialmente no van a ver un problema. Para estas personas eso no es algo problemático, sino lo problemático es lo que nosotros queremos hacer. Entonces es muy importante la manera en cómo nos acercamos, cómo les manifestamos la preocupación, cómo buscamos que ellos vean que no queremos señalarlos o juzgarlos, sino que por todo lo contrario, lo que queremos es estar ahí y darles una mano. También si de pronto tú empiezas a darte cuenta que tienes este tipo de preocupaciones, este tipo de pensamientos, creo que también es momento de levantar la mano, de pedir ayuda. Yo siempre les digo, uno no tiene que contarle a todo el mundo que necesita ayuda o que tiene un problema, sí a nuestra red de apoyo, pero es entender que es algo que se puede trabajar, que podemos salir adelante, que podemos romper todos esos patrones, porque muchas veces son como esas reglas, esas ideas, esos significados y pensamientos que vienen desde ese comentario, desde que creemos tan inofensivo como es que a los gorditos solo los quiere la mamá. Desde ahí se genera mucho malestar. Entonces es muy importante como poder acompañar en ese proceso, y hay algo muy fundamental y que creo que es muy necesario en esos momentos, y es la limitación de las redes sociales, porque muchas veces en redes sociales encontramos muchos comentarios que buscan cuidar la salud, pero terminan generando más esa restricción, ese temor a los alimentos. Entonces nos pueden propiciar todo este tipo de comportamientos. Más si ya nos empezamos a encaminar, es muy importante poner esos límites para que así cuidemos lo que consumimos y podamos empezar como a sanar esa relación con nosotros mismos y con la alimentación. Obviamente es un tema muy delicado, es un proceso muy complejo. Ahí es el verdadero debe, solamente lo sufre quien lo vive, pero que realmente nos demos cuenta que nosotros sí podemos aportar. ¿Cómo podemos aportar? No comentemos sobre el cuerpo de los demás, no comentemos si comes mucho, poquito o no comes nada, no comentemos que deberías de bajar de peso. Como he escuchado por ahí que dicen algunas personas en redes sociales, todos tenemos un espejo en la casa, todos podemos mirar esas cosas específicas que están pasando, y que si hay algo que tú cuando hagas ese comentario en 5 segundos no se puede modificar, mejor no lo hagas, porque realmente lo único que va a generar es más dolor y más daño. Los invito entonces a que le den like si les gustó el video, a que se suscriban a mi canal para que sigamos tumbando mitos y hablando de muchas cosas de salud mental, y que también de pronto en comentarios puedan compartir si en algún momento les han pasado comentarios así, cómo se sienten, qué les ha logrado ayudar, para que así podamos ayudar que otras personas también vean que podemos salir de esto, que aunque es difícil y genera malestar, hay muchas cosas que podemos hacer al respecto. Y bueno, los espero en otro próximo video para que siempre sigamos compartiendo más alrededor de salud mental, y como les digo, el primer granito lo ponemos nosotros.